Compañeras, compañeros, desde el Instituto Nacional de Formación Política tenemos el gusto de presentar esta entrevista que tenemos con la compañera Mariela Castro, política y socióloga, y pues obviamente estamos participando en el marco de la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales de Claxo. Compañera Mariela, dinos, ¿qué retos tienen los gobiernos progresistas en esta nueva ola que estamos, disfrutando y enfrentando en contra del neoliberalismo? Bueno, yo creo que lo primero es tener claridad política y conocimiento profundo de la historia, de cómo en la lucha de clases, que es una categoría fundamental que no se debe apartar de ningún análisis de situación histórica, política, social, porque te descontextualiza si no tienes en cuenta esta categoría de análisis, pues realmente tener claridad de que el mundo cómo funciona, la lucha de clases cómo funciona y cómo funciona el capitalismo y cómo funciona la burguesía como clase antagónica y hegemónica, que jamás va a ceder de manera pacífica sus privilegios conquistados en siglos, y por supuesto no ceder nunca ante las presiones del imperialismo. El Che lo alertaba siempre con toda claridad, y creo que los principales revolucionarios de nuestro continente nos dieron muchas señales en ese sentido. No ceder nunca a las presiones del imperialismo, nunca negociar los principios, jamás se puede negociar los principios, así nos decía el comandante jefe Fidel Castro, y nos dio esa lección, y nosotros la tenemos casi como uno de los más importantes mandamientos para la revolución cubana: no ceder a nuestros principios éticos, a nuestros principios de abogar y trabajar y desarrollar un Estado socialista de derecho y de igualdad social. Eso es fundamental, la igualdad. Es uno de nuestros principios: el respeto a la dignidad humana, el respeto a la igualdad y equidad social y la solidaridad. Entonces, el contexto latinoamericano es muy complejo en ese sentido. La presión de los Estados Unidos es bestial, y además de una crueldad infinita. Y hemos perdido muchas compañeras y compañeros en la historia, hemos perdido líderes magníficos, y no podemos seguirnos dando ese lujo, porque los líderes no nacen de un día para otro. Eso lleva mucho tiempo, tener esa oportunidad de ir descubriendo que van despuntando figuras que realmente pueden ser principales, fundamentales para dar el salto cualitativo de la historia. Yo, si me quieren mi criterio, abogo por el socialismo. Solo lograremos soberanía e independencia si logramos encaminar un proceso de transición socialista. El socialismo no es que ahora me cambio de capitalismo para socialismo, no es ni tan fácil ni tan rápido, ni teóricamente ni en la práctica. Y en la práctica es más complejo que los propios basamentos teóricos metodológicos. Entonces hay que trabajarlo, y si nos seguimos demorando, ¿cuándo llegamos? Y la única manera de salvar el planeta, la única manera de salvar la humanidad es experimentando el socialismo. Y digo experimentando porque lo es un proceso de experimentación y aprendizaje, donde las cosas no están dadas así, que te dicen la fórmula cuál es. No tenemos la fórmula, tenemos que seguirla inventando, creando con honestidad, con transparencia y mediante el diálogo y la participación popular. Y bueno, ya nosotros estamos en otra etapa. Otra etapa que tampoco es fácil. El camino ha sido duro y va a seguir siendo duro. Y mientras sigamos haciendo una revolución tan radical y tan profunda y tan claramente antiimperialista, claro que nos van a seguir poniendo diferentes formas de agresión, como el bloqueo, como las diferentes expresiones de terrorismo con las que a nosotros nos han agredido. Y sobre todo la guerra cultural, la guerra mediática, que es otro frente de batalla tan complejo, como decía el profesor Fernando Benabad, que tan complejo como las bombas, para destruir procesos, para destruir ideológicamente a los pueblos, para quitarles identidad, para banalizarles su vida. Ahora estos días estaba mirando la televisión en la noche para relajarme y yo decía: ay, Dios mío, qué banalidades tan aburridas. Así le comen el cerebro a todo el mundo para que no piensen, para que estén entretenidos. Relájate, desestrésate. Para comer hay que estar estresado, para sobrevivir hay que estar estresado. No quiere decir que no cojas vacaciones,
pero con esa historia de estar, así no se puede estar toda la vida, el mundo es complejo y uno no puede pensar solo en su bienestar, siempre hay que pensar en el bienestar colectivo y eso hay que enseñarlo desde la escuela. Y bueno, quería hablar poquito, pero se me fue la mano. Ya nada más, una última pregunta, porque estamos en el marco también de una cumbre que se está dando en Estados Unidos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido no asistir a la cumbre, va a asistir México por parte del canciller Marcelo Ebrard, pero el presidente ha dicho que no va a asistir porque no se ha invitado a todos los países latinoamericanos. ¿Qué opinión y qué visión tiene en cuanto al compañero presidente Andrés Manuel López Obrador y con esta situación de hermandad que tiene con estos gobiernos que desde el imperio se dice que no son democráticos? Mira, mi mayor admiración, mi mayor respeto al presidente mexicano y a todo su equipo en la posición política tan clara que han tenido en un momento como este. Esto no tiene precedentes en la historia de las cumbres. Había habido ciertas situaciones de solidaridad y de rupturas, pero realmente esto no se había dado y realmente está jugando un papel de liderazgo en ese posicionamiento el presidente mexicano y que sirva de ejemplo a otros presidentes, de ejemplo desde la ética, desde el sentido humanista profundo que está demostrando tener en estas decisiones, pero además es simplemente solidaridad. El día que el ser humano pierda la solidaridad se deshumanizó. Ya no sé qué cosa seremos. Entonces seremos además los más manipulables de las peores personas. Entonces realmente como cubana, como latinoamericana, mi mayor respeto y agradecimiento porque está como que liderando un camino necesario, imprescindible en estos momentos. No solo eso, sino el posicionamiento que están teniendo de que no hay cumbre si no se quita el bloqueo a Cuba, que esta es una de las formas de agresiones que no tiene precedentes en la historia en cuanto a su crueldad y en cuanto al tiempo que ha durado. Es que además ha sido el impedimento más grande para el desarrollo en Cuba. Quien no conoce los detalles no se imagina la crueldad que significa el bloqueo económico, financiero y comercial. Lo que pasa es que Cuba tiene cohesión social en torno a los valores que inspiran a la revolución. Y dentro de esa cohesión social es que nosotros nos unimos y seguimos luchando y decimos, no nos vamos a doblegar al imperialismo y vamos a seguir con nuestro proyecto, cueste lo que cueste. Unos se quedan por el camino, pero la mayoría sigue en la pelea. Así que, mire, infinitas gracias. Y estamos juntos, estamos haciendo equipo. Pues muchas gracias, Mariela. Desde el Instituto Nacional de Formación Política agradecemos a Mariela Castro por esta entrevista. Muchas gracias, Mariela. A ustedes.